Muy bien, le damos ahora paso entonces a la doctora Soledad Bercellino de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Voy a ver si puedo compartir pantalla y ya me quiero ver si ven la pantalla. ¿Me pueden abrir el micrófono y alguien decirme Sí, si se ve la pantalla? sí, ¿Sí? doctora. Sí, señora. Y pasa aquí en la presentación, cambia de filmina, Perfecto. Sí, ¿sí? señora, está pasando. A Perfecto, sí, ver, doctora. ahora. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por estar acá, en este momento, por escucharnos, que creo que hay mucha gente y eso me da mucha alegría poder intercambiar con gente de diversas procedencias y territorios, como decía recién el profesor. Primero quiero agradecer al CELEI y a Aldo por la invitación, siempre es muy generoso conmigo y me invita a muchas de sus empresas y bueno, y quiero expresar además mi admiración a Aldo por su empuje y por todo lo que está haciendo en el CELEI, a Sandra y a la profesora María José, también muchas gracias, y en nombre de ustedes a toda la organización de este evento que es tan grande y me imagino, tan complejo de organizar. Yo voy a focalizar, así como Beatriz trabajó en esta cuestión tan íntima y compleja como es la autoridad, y el profesor recién indagó toda la problemática pedagógico-didáctica. Yo traje para problematizar un aspecto que vengo trabajando en investigaciones hace un tiempo, que tiene que ver con poder pensar el aparato escolar, poder pensar las condiciones de escolarización y cómo esas condiciones de escolarización condicionan las posibilidades de inclusión. Y bueno, nada, la situacionalidad de nuestras investigaciones no podemos dejar de pensarlo en estos tiempos de pandemia. Ahí pasó la pantalla, pasó la imagen. Sí, doctora, perfecto. Muy bien. Me va a acompañar en la presentación unas producciones estéticas, gráficas de un artista plástico muy joven, que es del pueblo donde yo vivo, de donde yo Perdón, nací. doctora Soledad. ¿Está usted en la segunda diapositiva? Sí, en O la sea, segunda. no, aún no se ve, perdón. Bueno, entonces paso así. Ahora. Ahora sí, bueno. Ahora. Bueno, me va a acompañar a lo largo de la presentación, les decía, obras de un artista plástico que se llama Jairo Álvarez, que es muy joven y que tiene una obra que se llama Pandemic, y bueno, en las distintas filminas voy a compartirlos, es como nada, sentir ganas de traerles algo para acompañar esta presentación. Bueno, casi 1.100 millones de estudiantes y jóvenes de todo el mundo están afectados por el cierre de establecimientos educativos debido al brote de COVID-19. Organismos internacionales advierten los costos sociales y económicos y la exacerbación de las desigualdades educativas que esta situación ha generado. Creo que este simposio resulta una oportunidad ineludible para volver a pensar viejos y nuevos problemas de la inclusión educativa en clave de justicia social en estos tiempos. La presentación que traje procura poner el foco, como les decía, en una dimensión particular de la problemática de la inclusión educativa, que es la pregunta por las condiciones de escolarización. Justamente esas condiciones que en estos tiempos están suspendidas, como decía Beatriz. Y en ese freno a la operación de lo escolar, en esa interrupción inédita de lo escolar que estamos viviendo, ubico la oportunidad no solo de visibilizar la potencia, la fuerza de la operación de esas condiciones, sino también de volver a ubicarlas como operaciones contingentes, como maniobras que pueden ser recreadas, reorientadas. Pero ¿qué son las condiciones de escolarización? ¿Qué categorías nos aporta la investigación educativa para abordarlas? En la última década, sectores del campo académico, al menos en Argentina, ¿no? En el campo de las políticas educativas, proponen modificar las condiciones de escolarización, ¿sí? Mucha normativa refiere a esto, y mucho texto, mucha investigación educativa. Plantea la necesidad de organizar de otro modo los tiempos, espacios, agrupamientos, saberes, como estrategia para asegurar la inclusión educativa y atender a gran parte de los males que afronta el sistema educativo: las repitencias, los bajos resultados académicos, la sobriedad.
Desde la década del 90 también la investigación educativa ha puesto el foco en aquellos componentes estructurales y estructurantes de lo escolar, es decir, aquellos elementos invariantes que organizan la experiencia escolar. ¿Perdón? La caja negra de lo escolar ha sido conceptualizada según distintas tradiciones como forma, cultura, dispositivo escolar o dispositivo pedagógico. En esta comunicación, que surge de una investigación que desarrollé en los últimos 5 años, quiero compartir la producción de conocimiento que aborda el problema de la inclusión educativa a partir de focalizar en la gramática, cultura o dispositivo escolar. Quiero compartirle algunas de esas investigaciones. Precisar las bases epistemológicas comunes que tienen las investigaciones que recurren a esas nociones y argumentar sobre la potencia de investigar los problemas de la inclusión educativa analizando el dispositivo escolar. ¿Vamos bien? Sí, perfecto, doctora. Bien. Bueno, tanto el concepto de gramática como el de cultura escolar o culturas escolares han sido categorías propuestas por el campo de la historia de la educación. La noción de gramática de la escolaridad es propuesta por Tack y Kuban en el año 1995 y surge del análisis de la historia de la escolarización y de las escuelas de Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. La gramática refiere a modos de organizar las escuelas que se han convertido en prácticas habituales, en pautas que permiten a los actores escolares, particularmente a los docentes, pero también a los estudiantes y a los padres, cumplir con su tarea de forma predecible. Componen esa gramática aspectos tales como la disposición y asignación en las aulas, la división y empleo del tiempo y el espacio, la división del conocimiento en disciplinas, los modos de evaluación y la graduación en cursos del currículum. Se trata de prácticas que no se cuestionan, a veces ni se advierten, se dan por sentadas y resisten los intentos de modificarlas. El concepto de cultura escolar, por su parte, encuentra una referencia en los estudios de Juliá, pero también refiere a la noción de culturas escolares escolano y parte de la historiografía francesa con Gerbel. ¿A qué referimos con cultura escolar? Referimos a un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas, formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas. Juliá, por ejemplo, no voy a desarrollar todos los autores que trabajan estos conceptos, pero voy a apuntar algunos aspectos particulares que me parecen interesantes, que nos advierten estas investigaciones. La de Juliá, por ejemplo, pondrá especial atención a de las relaciones que mantiene con otras culturas, con la cultura religiosa, con la cultura política, con la cultura popular. También nos advierte Juliá que la forma escolar se ha generalizado, ¿sí? Y se ha transformado casi en sinónimo de transmisión de saberes, de transmisión de saberes, ¿sí? Hoy cualquier saber se transmite bajo la forma escolar. Gerbel, por su parte, destacó la relativa autonomía de la cultura escolar, ¿sí? La cultura escolar es autónoma, tiene su propio ethos, ¿está? Respecto de los factores externos, y también nos advierte la capacidad que tiene de generar productos culturales propios. Por ejemplo, las disciplinas escolares, ¿sí? La disciplina escolar es un invento, que no es el currículum, que no es la ciencia, ¿sí? Y es producto de la cultura escolar. Hay otros estudios sobre la cultura material de las instituciones educativas, como el de Moreno Martínez, el de Brailovsky, ¿sí? Estas investigaciones van a mirar cómo se dispone, distribuye y usa el espacio y los tiempos escolares, los enseres del aula, el mobiliario que usa el alumno, el profesor, la disposición espacial en el aula, el material didáctico, los libros escolares, el uso de cuadernos, de láminas, o diríamos de pantallas, ¿no? Todas estas categorías coinciden en referir a una serie de reglas y prácticas, decíamos, de raigambre histórica, con capacidad de regular las conductas, los pensamientos, los gustos estéticos, y el trabajo de quienes habitan la escuela, y de definir lo que para la mayoría de los actores sociales es una escuela.
operando en un registro de lo obvio y lo natural. Particularmente yo desde hace unos años vengo investigando lo escolar auxiliada por otra categoría, que es la categoría de dispositivo escolar. El campo de la investigación educativa argentina tempranamente ha sido seducido por la capacidad heurística del concepto de dispositivo, que como ustedes saben es un concepto propuesto inicialmente por Michel Foucault. Más allá de que su uso no haya estado exento de ciertas licencias teóricas, cuando no de abusos. En general, la obra de este autor ha tenido un rico y temprano anclaje en nuestra intelectualidad, heredero de obras como la pionera de Trabajos Elementales sobre la escuela primaria, de Querrén y Varela. Los trabajos inscritos en esta perspectiva han resultado particularmente fértiles para analizar las configuraciones que ha adoptado y adopta lo escolar, sus variaciones actuales, sus puntos de tensión, sus desbordes. Los trabajos analizan... no pasé, esperen. Ahí está. Los trabajos ahí reseño, ¿no? Las investigaciones que trabajan desde el concepto de dispositivo, analizan la conformación histórica de lo que podríamos denominar la escuela primaria argentina, reparan en ciertas experiencias y situaciones en las que el dispositivo se modifica, y revelan el papel del mismo en los procesos de subjetivación. No voy tampoco a desarrollar todos esos trabajos, voy a puntear algunos que me parecen interesantes para finalmente ir a pensar lo que pasa hoy con ese dispositivo que está suspendido, que está frenado, pero que sigue operando. Pinot, por ejemplo, que es un historiador muy conocido de argentino, se pregunta qué es la escuela y analiza cuáles fueron los desarrollos y elementos que permitieron que ésta, en tanto forma educativa institucionalizada, se impusiera en todo en todo el mundo, digamos, hacia fines del siglo XIX. El autor puntea algunas de las piezas que se fueron ensamblando en una extraña amalgama, no exenta de contradicciones, para dar lugar al fenómeno escuela, y sobre las que se apoyan las rupturas y reordenamientos que produce al interior del campo pedagógico. Pinot sostiene como hipótesis que dicho triunfo se presentó asociado a los ciclos económicos de expansión basados en la ampliación de la oferta, típicos del siglo XX, para los cuales los sistemas educativos cumplieron la función de garantizar una homogeneización ética y estética, necesaria para dicha expansión. También señala que el siglo XXI, caracterizado por ciclos de expansión basados en la satisfacción de la demanda, en este contexto de capitalismo tardío, la forma escolar parece no ser útil, por lo que se avecinan las redes educativas que forman sujetos de acuerdo a las necesidades cambiantes, inestables y diferenciadas de los mercados. Agrega que en ese marco la escuela moderna parece ser más una traba que un estímulo para los nuevos modelos de expansión del capitalismo y que por adecuarse a lo mismo está sufriendo algunas mutaciones. Terici nos va a advertir del cronosistema escolar, de la organización del tiempo escolar, de la estructura graduada y simultánea, de esta idea de generar una instancia colectiva para el aprendizaje y cómo se vincula ella a una forma particular de organizar el espacio. Y cómo ese cronosistema escolar es el causante, entre otras cuestiones, de la sobriedad, ¿sí? La sobriedad es una situación relativa a la organización temporal de la escolarización. Es decir, se transforma en un problema en relación con el cronosistema que estructura la escolaridad primaria, tal como ésta viene desarrollándose históricamente. Baquero y Terici nos advertirán de los efectos performativos de ese dispositivo, de cómo la escuela produce un tipo particular de aprendizaje, que es el aprendizaje escolar, y que es diferente al resto de los aprendizajes. Yo trabajo con el concepto de dispositivo porque entiendo que cuenta con la bondad de ser coextensivo a las nociones de gramática y cultura, en referencia a los componentes y elementos de lo escolar que contempla el concepto de dispositivo. En su modo de aproximación histórica también a la problemática y en las preocupaciones. Pero el concepto de dispositivo le suma además una lectura de lo escolar de tipo relacional y estratégica. La lectura disposicional, como decía, contempla los componentes considerados por nociones de gramática y cultura, la organización del tiempo, del espacio, de las personas, de los saberes, pero además el carácter relacional permite pensar o dar cuenta de múltiples imbricaciones que se establecen entre todos estos elementos, de la red que se establece entre una forma de organizar el tiempo, los espacios, los saberes, ¿sí?
Bueno, esta breve repaso rápido por algunas de estas nociones que nos permiten pensar las condiciones de escolarización me llevan a mí a poder pensar estos tiempos que hoy atravesamos de suspensión, ¿no? Decimos, o hay que ver si suspensión es la palabra, de lo escolar. Decíamos al iniciar esta comunicación que sectores académicos y políticos venían ubicando el foco de análisis y en la revisión de los componentes duros de lo escolar, su gramática, cultura o dispositivo. Allí ubicaban en su desnaturalización y en la recuperación de la capacidad de maniobra sobre los mismos una oportunidad para abordar los efectos no inclusivos, excluyentes del mismo aparato escolar. Ese aparato singular diseñado por Occidente, que se ha impuesto en todo el globo hacia fines del siglo XIX, homologando educación con escolarización, ha tenido que, en unas semanas, modificar radicalmente sus formas, prescindir de su materialidad, de su rígida organización temporal. El cierre por tiempo prolongado de las escuelas, la suspensión de la obligatoriedad de asistir a las mismas, implica la interrupción de la mayor parte de aquellas prácticas habituales que constituían pautas que permiten a los actores escolares, docentes, estudiantes, padres, cumplir con su tarea de forma predecible. También han impactado en el conjunto de teorías, ideas, principios, normas, rituales, inercias, hábitos que regulaban las conductas de los escolares, de quienes habitan la escuela y que permitían definir lo que para la mayoría de los actores era una escuela, operando en un registro de lo obvio y natural. Es decir, asistimos a una doble interrupción en el campo del hacer, de cómo hacemos escuela, como decía Beatriz, pero también en el campo del sentido, del corpus de significado. No es extraño entonces que nos habite el desconcierto, que rompa la angustia. Los marcos referenciales estables, obvios, naturalizados, no nos sirven, no operan. En ese marco, voy a buscar para acá abajo, en ese marco, la pandemia y las medidas estatales derivadas de ellas han vuelto a recrudecer viejos problemas que vinculan la inclusión educativa a la justicia social. Como nunca ha quedado expuesto a la fuerte imbricación entre las condiciones políticas, económicas, higiénicas y las formas escolares, particularmente su organización temporal. Ese contrato inicial y tácito entre ciclos económicos, organización política y social y escuela ha quedado expuesto. La escuela, por ejemplo, ha mostrado el rol que las sociedades tienen como institución de cuidado de las infancias y las adolescencias en clara alianza con el modelo capitalista de producción. También ha quedado en evidencia cómo la investigación educativa y la teoría pedagógica son deudoras de marcos explicativos que den cuenta del vínculo sustancial entre cuidar y educar. Asimismo, en estos meses se han profundizado en los procesos de fragmentación educativa, descentralización y comercialización de la educación ya existentes. La escuela, con su pesada materialidad, resistía, hacía tope, a la avanzada del capitalismo del siglo XXI, caracterizado por ciclos de expansión basado en la satisfacción de demanda. Al menos la escuela pública argentina hacía tope a esto. Hoy no son pocos los investigadores que advierten cómo la educación se ha convertido en una oportunidad de negocios a escala global y la pandemia en gran experimento de educación virtual muy bien aprovechado por las startups. Pero aparecen viejos problemas. El reclutamiento de la población escolar se vuelve a instalar como problema toda vez que las instituciones deben asegurar el acceso de todos a la educación remota. Las estrategias que en esta dirección también son las de siempre. Transferencia de recursos a las familias, con becas, acceso de conectividad, entrega de computadoras, material didáctico, la reconversión del cuerpo de especialistas encargados de la educación, en su formación, en su contratación de los docentes, la producción de información, censos, estadísticas educativas. Vuelve a aparecer la pregunta por la selección y jerarquización de los conocimientos a enseñar, la pregunta que hacía el profesor en la conferencia previa. Algunos proponen un currículum minimalista, otros vinculados al mundo de la vida, como Tonucci. Otros remarcan la necesidad fundamental de la formación en nuevas tecnologías. Pero también han hecho aparecer otros problemas nuevos, inéditos. No ahondaré aquí en ellos, pero dejaré plantear algunas preguntas que podemos desandar en el simposio y voy cerrando. Y son problemas que se vinculan al carácter performativo que tienen las condiciones escolares, al carácter performativo de la forma, de la cultura y del dispositivo escolar. Con el cierre de los edificios escolares, esos espacios específicos, al retiro de la infancia del espacio familiar y público, se acotan. Con este cierre se acotan las experiencias de subjetivación de niños y niñas. Por ejemplo, la escuela enseña a asignar el ritmo, intensidad, cadencia del tiempo individual puestos al servicio del aprendizaje, para la construcción de una temporalidad común,
2 horas para matemática, 1 para ciencias, de minutos de recreo, media hora para el almuerzo. El tiempo escolar es más o menos uniforme. Hoy, en estos tiempos, reina el tiempo individual, el de cada uno, un tiempo endogámico, el que cada familia puede organizar, sumado a la interrupción de la ilusión de un tiempo sin corte, facilitado por las nuevas tecnologías, aprender todo el tiempo en cualquier lugar. Las instituciones educativas, sí, también ofrecen formas de interacción social no familiares. ¿Qué será de las generaciones futuras si estamos ante el fin del estudiantado, como vaticina, por ejemplo, Agamben? ¿Qué formas de socialización con el semejante no familiar les quedan a las nuevas generaciones? Finalmente, urge analizar las transformaciones que se producen sobre los saberes al volverse conocimientos a enseñar de manera remota, sobre su secuenciación y el establecimiento de parámetros de velocidad supuesta para su enseñanza, ¿no? Todo el problema de evaluar, ¿cuándo evaluamos? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para evaluar en este contexto de enseñanza remota? Así como también cómo han mutado, cómo han cambiado todas las oportunidades de aprendizaje que solo se ofrecen en la performance de la escuela. Es decir, esas oportunidades de aprendizaje que solo se ofrecen en las actuaciones que se generan en ese espacio de muchos que hoy mostraba Beatriz en sus fotos. Estamos ante el desafío de pensar esta transfiguración de lo escolar y de reafirmar nuestro compromiso con la potencia emancipadora que puede tener lo escolar. En tiempos de individualismo extremo, de anulación del otro, como decía el profesor, de autodiseño, de profundización de las desigualdades, de hegemonía del productivismo como valor, las instituciones educativas, aún hackeadas, impactadas, criticadas, surgen como un bastión que en sus formas y culturas, en el sistema de prácticas que propone, pone un coto al narcisismo y al individualismo, exigen construir un tiempo común, demandan soportar un rato al otro, que no elegí, ofrecen un espacio más o menos igualitario, la clase, invitan a ocuparnos de cosas improductivas, nos exigen demorar la satisfacción inmediata y nos atan a una promesa del futuro. El desafío consiste en pensar cómo seguir conectando a los viejos, como dice Aren y como lo trajo también Beatriz, a los viejos con los nuevos, cómo ingresar y afiliar a los recién llegados a este mundo que está ahí esperándolos y cómo inocularles la idea de que es posible renovar este mundo. Muchas gracias.